Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente es una bendición poder estar aquí sabiendo que mi voz, mi imagen llegan hasta el interno de sus hogares a través de este medio. Hay que darle gracias a Dios por su misericordia, porque aún Él todavía nos permite llevar la palabra a través de este medio. Así es que una noche bendecida, una noche que el Señor ha preparado para nosotros. Yo quiero esta noche trasladarle una palabra que el Señor puso en mi corazón, que creo, amado hermano, con todo mi corazón, valga la redundancia, que es algo en lo que la iglesia del Señor tiene que estar meditando en estos tiempos. Así es que acompáñeme a orar esta noche para que nuestro buen y amado Dios nos bendiga con su palabra, ¿verdad? Y que la unción pentagonal que nos cubre de esos 5 ministerios venga a ungir esa palabra que el Señor trae hoy para nuestra vida. Así es que ahí donde usted está, por favor, juntamente con sus familiares, con las personas con las que usted convive, por favor, acompáñenme a orar. Cierren sus ojos si usted gusta, si no está haciendo nada peligroso en su casa, calentando algo, cierre sus ojos e incline su rostro y ayúdeme a orar esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta noche venimos delante de tu presencia dándote gracias, mi Dios amado, por tu misericordia. Dándote gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Dándote gracias, Señor, porque no importan los obstáculos, Señor, que salgan a nuestro encuentro. Sabemos que de tu mano, Señor, todo saldrá bien, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta noche abrimos nuestro corazón y te pedimos, mi Dios amado, que tú deposites, Señor, esa semilla llamada palabra, Señor, en nuestro corazón para que pueda, Señor, germinar y dar ese fruto al 100% que tú, Señor, anhelas que dé en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, permite que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Señor, en medio de esos hogares, de esas familias benditas, Señor, que están al alcance de mi voz, Señor. Pero también, Señor, te ruego y te suplico, como siempre lo hago, Señor, que tu Espíritu Santo, papito lindo, me pueda, Señor, en el nombre de Jesús, utilizar esta noche, Señor, como un instrumento, como un vaso de bendición para mis hermanos, Señor. El anhelo de mi corazón, Padre, es poder ministrar tu palabra con propiedad, con responsabilidad y con temor y temblor delante de ti, Señor, pues para eso tú me has delegado y me has levantado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, desde ya te damos a ti toda gloria, toda honra y todo honor, papito lindo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Si usted puede, déle un aplauso al Señor ahí juntamente con su familia, por favor. Y acompáñeme con su Biblia. Yo espero que usted tenga su Biblia y su cuaderno de apuntes ahí a la mano para que vaya anotando todo lo que vamos a ver esta noche y que sea como los bereanos, hermano, ¿verdad? Usted se recuerda que los bereanos eran unas personas que escuchaban la predicación, anotaban todo y después se iban a su casa para ver si realmente lo que les habían predicado estaba dentro de la palabra. Así es que ese es un buen hábito, hermano. Ese es un buen hábito, apuntar lo que uno escucha, ¿verdad? Para que después uno lo pueda estudiar un poquito más. Así es que acompáñeme al Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la versión lenguaje sencillo. Y dice, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos, dice, que caiga en la tierra y muera. Y si muere, dice, da una cosecha abundante. Fíjese, amado hermano, que es increíble cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña cosas que en algún momento tal vez nosotros no entendíamos. Porque, mire, cualquiera que oiga que para que algo dé vida tiene que morir, pues le puede sonar ilógico, hermano. Le puede sonar ilógico. Pero definitivamente esta es una figura de lo que provocó
la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo vemos, hermano, desde el punto de vista que lo tenemos que ver, que es el espiritual, pues definitivamente el diablo, que el Señor lo reprenda, pensó que al morir nuestro amado Señor Jesús, todo se iba a terminar ahí. Y amado, qué bendición que eso no fue así, sino que fue todo lo contrario. El efecto que la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo trajo sobre la tierra fue totalmente diferente a lo que el diablo, el Señor lo reprenda, quería. Porque, hermano, yo me imagino que cuando el enemigo vio que crucificaron a nuestro Señor, él dijo, ya está hecho, aquí se acabó todo. Desde aquí ya no más cristianismo. Pero, hermano, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y bendito sea nuestro Padre Celestial, que tenía otros planes. Pero tremendo esto, hermano. Ahora vea lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, fíjese que esto es bien tremendo, hermano, porque yo creo con todo mi corazón que uno de los mejores ejemplos, después de mi Señor Jesucristo, por supuesto, en cuanto al morir y volver a resurgir, pero ya cambiado, es el apóstol Pablo, hermano, definitivamente. Fíjese que él entendió realmente lo que era morir si quería vivir para Cristo. Él ahí mismo en Gálatas 2:20 lo está confirmando. Es como que si él nos estuviera diciendo, si mi antiguo yo no hubiera sido crucificado con Cristo, no hubiera nacido Pablo, sino que hubiera seguido viviendo Saulo de Tarso. Y usted sabe quién era Saulo de Tarso, hermano. Entonces aquí podemos ver un ejemplo, amado hermano, de lo que es morir a la vida pasada y dejar que Dios, en su misericordia, haga una obra nueva en nosotros. Y que ya nosotros podamos decir, amado hermano, ahora ya no vivo más yo, o sea, yo el de antes, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. O sea, mi yo ahora es otro, pero el yo de ayer murió. No sé si me estoy dando a entender o lo estoy haciendo bolas, hermano. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él está diciendo, el yo del pasado, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que se oponía a los del camino, ese ya murió. Y ahora el yo que yo soy en este tiempo, ahora vivo para Cristo. Y soy esclavo de Cristo, pero esclavo por amor, doulos, por amor. Y hermano, esa es una gran transformación. Y yo creo, yo considero, amado hermano, que este tiempo que nosotros estamos viviendo, que ya son, hermano, los últimos tiempos, es algo en lo que la iglesia del Señor, nosotros, hermano, tenemos que reflexionar. Tenemos que entender, amado hermano, que ya no podemos seguir siendo yo, sino que tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque mire pues, morir a nosotros mismos, ay hermano, eso como cuesta. Mire pues, solo por ponerle un ejemplo, yo entiendo que una de las cosas a las que tengo que morir para vivir conforme a la voluntad de Dios es mi carácter, hermano. La verdad, hermano, mire. Y sin temor a equivocarme, yo creo que la mayoría
de los hijos de Dios, de los cristianos, hermano, tenemos nuestro carácter. Y es algo que no nos deja vivir la realidad que Dios quiere ver en nosotros. Ahora, alguien podrá decir, no, hermano, yo mi carácter no lo dejo, porque no, espéreme. Mire, yo conozco personas de carácter fuerte. Y definitivamente, hermano, tener un carácter fuerte es una bendición. Pero cuando se usa bien ese carácter. Pero cuando ese carácter está mal enfocado, ahí está el problema. Porque el carácter, el mal carácter, no el carácter fuerte, sino el mal carácter puede hacer mucho daño. Entonces, no es lo mismo tener mal carácter que tener un carácter fuerte, pero saberlo usar. Entonces, si yo tengo un mal carácter, amado hermano, yo necesito morir a ese mal carácter. Porque ese mal carácter, tarde o temprano, me va a jugar una mala pasada. Me va a jugar una mala pasada. Entonces, yo esta noche, amado hermano, le quiero hablar de esto. Mire, yo le puse el tema así, morir para vivir. Y fíjese que esa es una instrucción de parte de Dios para nosotros. Suena ilógico el nombre del tema, ¿verdad? Morir para vivir. ¿Cómo así? Yo tengo que morir para vivir. Pero, como les repito, alguien lo podrá estar viendo desde su punto de vista humano. Mire, el que no entiende de las cosas de Dios es el primero que señala. ¿Cómo va a creer eso? Está loco, hombre. Pero no, hermano. Esa es una instrucción que Dios nos dio a nosotros como hijos. Que nosotros, si queremos vivir, tenemos que morir. Fíjese que hace muchos años, no me recuerdo, unos 3, 4 años, yo me recuerdo que pasaban en un canal de televisión, extranjero por cierto, pasaban un programa que se llamaba Perder para Ganar. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo en alguna ocasión. Yo lo vi como 3 veces, hermano, ya hace unos 3, 4 años de eso. Pero ese programa se trataba de personas con sobrepeso, que se metía, era como un concurso, más o menos, ¿verdad? Y se metían a un régimen de dieta, de ejercicio, donde lo que tenían ellos era que perder peso para poder ganar un premio. Por eso es que el programa se llamaba Perder para Ganar. Y fíjense que si nosotros lo aplicamos a lo espiritual, cuando nosotros morimos, estamos muriendo para vivir. Ahora, repito, esto sonaría ilógico para alguien que no tiene el Espíritu Santo, para alguien que no tiene conocimiento de las cosas de Dios. Pero usted y yo, amado hermano, que ya fuimos iluminados por la bendita palabra de Dios, sabemos que esto es una verdad que no podemos esquivar. Si usted y yo queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, vamos a tener que morir a nosotros mismos. Vamos a tener que morir a nuestras pasiones, vamos a tener que morir a nuestros deseos, vamos a tener que morir a la carnalidad, hermano, que muchas veces se manifiesta en nosotros, aún como hijos de Dios. Mire, aunque usted no diga amén, hermano, pero a veces la carne nos gana, hermano. Y por eso es que el apóstol Pablo es uno de los ejemplos que a mí más me gustan, hermano, de morir para vivir, porque fíjese que solo por recordarle algo, se recuerda cuando usted lee en el libro de los Hechos, cuando Pablo iba camino a Damasco, oye una voz, ve una luz y todo eso, ¿verdad? Todo eso. Entonces, después de todo ese proceso, el Señor le habla a Pablo, pero una de las cosas que a mí me impacta, hermano, del apóstol Pablo, es que cuando el Señor le habla, Él le dice, ¿qué quieres que haga? O sea, hermano, ya él había muerto a Saulo de Tarso. Y ya él sabía que él había sido alcanzado, había sido mudado, había sido cambiado
para ser otra persona. Y definitivamente no podía seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Y por eso le dice al Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? Se lo estoy parafraseando, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? O sea, él se rindió completamente al Señor. Él murió para el Señor y empezó a vivir para el Señor. Ahora, mire lo que dice ahí en blanco, dice, es una instrucción para los hijos de Dios. Y alguien podrá decir, ¿dónde está esa instrucción en la palabra del Señor? Mire, hay muchas, pero yo le voy a dejar esto en su corazón. Segunda de Corintios 5:14. Esta es la versión lenguaje sencillo. Dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Fue lo que le pasó al apóstol Pablo, hermano, y por eso es que él cambió definitivamente. Sabemos, dice, que él murió por todos. ¿Quién él? Cristo. Y que por lo tanto todos hemos muerto. Todos hemos muerto. Pero mire lo que dice el versículo 15. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo. O sea, amado hermano, que si usted y yo decimos ser cristianos, entonces, amado hermano, nosotros ya no tenemos que estar viviendo para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros, que es Jesucristo. En pocas palabras, o en otras palabras, mejor dicho, lo que esta porción de la Escritura nos está diciendo es que nosotros ya vivimos para hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Ahora, eso, como les repito, cuesta. Y en algunas ocasiones, hasta es doloroso, hermano. Es doloroso. Es doloroso porque muchas veces el morir a uno mismo implica tocar el ego del ser humano. Y hay hermanos o hermanas que algo a lo que no pueden morir fácilmente es al orgullo. Es al orgullo. Mire, dentro de la iglesia del Señor, amado hermano, hay mucha gente que todavía no ha logrado morir al orgullo. Y eso es otro problema en la vida de un cristiano. Cuando el rocho y cuando el orgullo, hermano, todavía está vivo en el corazón. Eso es bien tremendo, hermano. Eso es bien tremendo. Por eso es que el Señor nos da esa instrucción aquí en la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Y nos dice, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo. Ahora, eso quiere decir, amado hermano, que morir para el Señor, morir para Él, nos ayuda de muchas maneras en nuestro caminar espiritual. Cuando nosotros morimos para Cristo, eso atrae sobre nosotros otras cosas y permite que en nosotros empiecen a verse situaciones espirituales diferentes a las que teníamos antes. Por eso, mire, es una bendición poder morir para Cristo, porque eso nos trae a nosotros beneficios, hermano. Ahora, yo de eso es precisamente de lo que le quiero hablar esta noche, de las consecuencias que trae a nuestra vida el morir a nosotros mismos y empezar a vivir para Cristo. Entonces, empecemos a verlo, hermano, por favor. Salmo 92:12 dice, el justo florecerá como la palma, crecerá, dice, como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. O sea, amado hermano, que el que muere para Cristo, pero el que verdaderamente muere para Cristo, ese empieza a crecer. Ese empieza a crecer, hermano. Pero obviamente empieza a crecer en lo espiritual, aunque Dios definitivamente puede hacer cualquier cosa, hermano, definitivamente, ¿verdad? Pero el que ha muerto para Cristo
empieza a crecer en lo espiritual. Ahora, fíjese que aquí en estos dos versículos hay dos cosas importantes en cuanto al crecimiento. Porque dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como crece, como cedro, en el Líbano. Entonces quiere decir, amado, que el que florece y el que crece es el justo. Porque mire, amado hermano, alguien que no ha muerto a sí mismo, ese no puede estar alcanzando ese nivel de justo como lo vemos en este versículo. O sea, todos somos justificados por la sangre de Cristo. Eso ya lo entendimos y lo sabemos por la palabra. Pero para poder crecer, según lo dice el Salmo 92:12, y para poder florecer, tenemos que estar en el nivel de justos. Entonces el que crece es el justo que murió a sí mismo. Ahora, ¿dónde crece ese justo? Mire, hermano, esto es tremendo. ¿Dónde crece ese justo? Ese no crece en la calle. Ese no crece, amado hermano, por ahí, hermano, donde se va a caminar. Ahí dice el versículo 13 que él crece plantado en la casa del Señor. Por eso, amado hermano, qué importante tener casa espiritual. Qué importante, hermano, es tener casa, es tener cobertura, en pocas palabras. Porque cuando tenemos casa, cuando tenemos cobertura, entonces sabemos, amado hermano, que ahí recibimos ese alimento que nos hace germinar, que nos hace, amado hermano, crecer en el Señor. Pero cuando una planta está sola, hermano, mire, muy difícilmente podrá crecer, a no ser que tenga un propósito de parte de Dios. Pero, ¿cómo crece, hermano justo? Plantado en la casa del Señor. O sea, tiene que tener raíces, amado hermano. Tiene que tener cobertura. Porque mire, amado hermano, cuando usted planta una flor, pues obviamente hay alguien que se encarga de regar esa flor. Hay alguien que se encarga de cuidarla. Y en el caso nuestro, ese es el que nos riega, por decirlo así, se llama Jesucristo con su bendita palabra. Pero ¿dónde lo hace? En la casa, escuchando la palabra. Un injusto, amado hermano, no puede crecer. No puede crecer. Por eso le repito lo que dice ahí el versículo 13, que el justo crece en la casa del Señor. ¿Cómo? Escuchando la palabra. Ahora, ¿para qué ese crecimiento? Mire, Efesios 4:29, versión lenguaje sencillo. Dice, no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas. Pero oigan, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Por eso cuando un justo permite que lo rieguen en la casa del Señor y empieza a tener ese crecimiento en el Señor, ese está habilitado para ayudar a otros a crecer espiritualmente también. Ahora, este versículo en la versión Torres Amat, donde dice no digan malas palabras, dice, en la versión Torres Amat dice, de vuestra boca no salga ningún discurso malo, sino los que sean buenos para edificación de la fe, que den gracia o inspiren piedad a los oyentes. Dice. Entonces, amado hermano, quiere decir que cuando un justo está floreciendo, está creciendo en la casa del Señor, ese justo está siendo apto para poder ayudar a otros a crecer espiritualmente. Pero obviamente, hermano, lo que sale de su boca son discursos conforme a la voluntad de Dios. O sea, amado hermano, que el que está creciendo en la casa del Señor, el justo que está creciendo, aquel que murió y llegó a esa estatura de justo, a tal punto que se está dejando regar
que se está dejando alimentar por la palabra del Señor, ahora sus conversaciones son otras. Sus conversaciones son otras. Ya no habla de sí mismo, ya no habla mucho de las cosas del mundo, sino lo que hace es hablar de Dios, hablar de la palabra. Claro, yo sé que hay otros temas importantes también, que no tienen nada que ver con lo malo, pero el justo que murió y que está dejando que el Señor lo riegue para crecer espiritualmente, ese, amado hermano, ese se mantiene hablando de la palabra de Dios. A ese le fascina, le encanta hablar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que otros sean edificados. Ahora, la pregunta aquí que nos tenemos que hacer es, ¿de qué hablamos con los demás? ¿Será que la conversación que tenemos con algunos hermanos o hermanas o aún amigos sin Cristo en su corazón serán conversaciones que vengan a edificar la vida de ellos? ¿O serán conversaciones en las que caemos al mismo nivel de ellos? Porque hay cristianos, amado hermano, que lamentablemente caen en el juego de los hijos del enemigo, de la gente del mundo, que le gusta hablar en doble sentido y caen en ese juego también. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver acá, hermano, es que cuando alguien muere a sí mismo, empieza a ser edificado por la palabra. ¿Pero dónde? En la casa del Señor. Ahí empieza a crecer. Y por lo tanto, se convierte en un justo que es usado por Dios para poder ayudar a crecer a los demás espiritualmente. Ok, sigamos adelante y veamos lo siguiente. Filipenses 3:8 dice, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Diga mi Señor, por favor. Por Cristo, dice, he abandonado todo lo que creí haber alcanzado. Ahora, dice, considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. O sea que el que muere a sí mismo, muere para Cristo, tiene una esperanza en su corazón. ¿Cuál era la esperanza, amado hermano, del apóstol Pablo al haber dejado todo atrás? ¿Cuál era la esperanza? Alcanzar a Cristo. Lograr que Cristo fuera, amado hermano, el que viviera en él. Por eso en Gálatas, repito, 2:20, él dice, mas ahora ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces él se da cuenta, hermano, que todo lo que había alcanzado, todo lo que él tenía, no era comparado con la esperanza en su corazón de alcanzar a Cristo, de lograr a Cristo, como dice esta versión, Palabra de Dios para todos. Ahora, ¿qué es ganar a Cristo para nosotros? ¿Qué es ganar a Cristo? ¿Qué es lograr a Cristo en nuestra vida? Y ganar a Cristo, amado hermano, es estar lleno de Él. Mire, cuando yo escucho al apóstol Pablo decir esto, tal vez si alguien me busca en la versión, no la tengo aquí, no la puse, en la versión de la Reina Valera del 60, Filipenses 3:8, en lo que yo sigo explicando algo de esto. Filipenses 3:8 en la Reina Valera. Porque se lo quiero decir como dice la Reina Valera para explicarle algo. Pero mire pues, amado hermano, fíjese que lo que yo entiendo aquí, que el apóstol Pablo está diciendo, es, mire, yo antes creía que todo lo que yo tenía era de sumo valor, que todas las cosas que yo había alcanzado eran de sumo valor, eran lo mejor que yo podía tener. Pero cuando me di cuenta y cuando Dios hizo la obra en mí, me di cuenta de que eso no era nada comparado con la esperanza de poder lograr tener a Cristo en mi corazón. De tener a Cristo en mi corazón
y de ser lleno, por favor, de Él. Eso es bien hermoso, hermano. Eso es bien hermoso. Por eso le decía que ganar a Cristo para nosotros es estar lleno de Él. Es tener la vida de Cristo en mí. Es tener la vida de Cristo en nosotros mismos. ¿Me pueden pasar la Biblia, por favor? Gracias. Ok, gracias. Miren pues, amado hermano, ¿cómo lo dice? Filipenses 3:8. Me voy a quitar los lentes porque miro mejor sin lentes, hermano. Esta es la Reina Valera, ¿verdad? Y dice, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, amado hermano, que, repito, ganar a Cristo es estar lleno de Él. Ganar a Cristo es tener en mi vida a Cristo Jesús. Ay, hermano, mire, por eso vuelvo otra vez, amado hermano, vuelvo a Gálatas, disculpe que vuelva ahí, ¿verdad? Pero es que esto es importante, hermano, la iglesia necesita entender eso. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque hoy en día hay una iglesia, hay parte de la iglesia que está viviendo para sí misma. Y amado hermano, el Señor, nuestro amado, viene por una iglesia que está llena de Él, que está llena de amor por Él. Ahora mire, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, lo tenía, pero quería leerlo aquí porque a veces tiene llamadas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, amado hermano, estar lleno de Cristo, alcanzar a Cristo, lograr a Cristo para mi vida, quiere decir, amado hermano, que yo voy a estar lleno de fe, porque ahí dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no es mi fe, es la fe de Cristo en mi vida. Eso es estar lleno del Señor. Eso es estar lleno del Señor. Por eso, mire, el apóstol Pablo dice, ahora considero, en la versión Palabra de Dios para Todos, ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. O sea que el apóstol Pablo tenía una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Llenarse de Cristo. Ya no ser él, sino que Cristo en él. Por eso en Gálatas 2:20 él viene y lo dice. ¿Ah? Entonces, amado hermano, la iglesia del Señor tiene que llenarse de Cristo. Porque eso es lo que le va a hacer tener una esperanza para que cuando Él venga, se vaya con Él. Sí, Señor. Y la iglesia necesita llenarse de una fe genuina. De una fe, amado hermano, que esté cimentada en Cristo Jesús. Yo tengo, amado hermano, una esperanza. Y esa esperanza que yo tengo es que el Señor haga crecer cada día más esa fe que Él puso en mí para con Él, para que cuando el Señor venga, yo tenga la esperanza de irme con Él. Yo no sé si tú tienes esa esperanza, hermano. Yo sí la tengo. Y le pido a Dios que todos los días de mi vida, si Él no viene y yo todavía sigo en esta tierra, que su fe, la fe que Él puso en mí, no mengüe, sino que al contrario, hermano, me llene más cada día. Porque entonces yo sé que me estoy llenando de Cristo. ¿Por qué le digo que si me lleno de fe, estoy llenándome de Cristo? Porque dice la Biblia que Jesús, el Hijo de Dios, es el autor y el consumador de la fe. Así dice la Biblia. Entonces yo me tengo que llenar de Cristo para tener una esperanza. Para tener una esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de irme con Él. Lamentablemente, amado hermano, en este tema
Hoy hay algunos dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo místico del Señor, que están debilitados en su fe. Esta situación los vino a tocar, hermano. Esta situación vino a probar la fe de muchos. Y algunos de esos muchos salieron reprobados en esa prueba. Por eso, qué importante es, amado hermano, morir para vivir. Yo tengo que morir a la incredulidad también. Y tengo que dejar que la fe me haga vivir en Cristo Jesús. Ok, sigamos adelante, por favor. Mire, Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Entonces, amado hermano, el que ya murió para Cristo y vive para Cristo, ese está vivo para hacer la voluntad del Señor, para hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor dice aquí que descendió del cielo, eso es lo que está dando a entender también, que Él descendió del cielo en forma de hombre para hacer la voluntad del Padre. Y usted sabe que la voluntad del Padre era que nuestro amado Señor Jesús fuera ese grano de trigo que iba a caer a tierra y que iba a morir y que iba a dar mucho fruto. Él sabía muy bien lo que era hacer la voluntad de Dios, hermano. Él sabía muy bien eso. Asimismo, amado hermano, alguien que muere para Cristo debería, y digo debería, hermano, debería haber revivido, si me deja decirlo de esta manera, para hacer la voluntad de Dios. Porque el que murió para Cristo y vive para Cristo, ese ya no vive para hacer su voluntad. Ese vive para hacer la voluntad del Señor. Y hermano, aquí entramos a otro problema. Porque yo le aseguro, hermano, que a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Mire, pues, mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios y que hacemos la voluntad de Dios, es porque estamos diciendo, bueno, yo soy obediente a mi Padre. Yo soy obediente a Dios. Yo soy obediente al Señor Jesucristo. Ok, está bien. Pero a veces, ¿cómo cuesta perdonar las ofensas que nos hacen? ¿Sí o no, hermano? A veces cuesta. Pero para el que murió, para el que murió para Cristo, a ese no le cuesta. Porque la voluntad del Señor es que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Esa es la voluntad de Dios. Y hasta cierto punto un mandato. Y nos pega el poste. Porque dice, si ustedes no perdonan a los que los ofendieron, yo tampoco les voy a perdonar a ustedes sus ofensas. Y alguien puede decir, amado hermano, es que yo no he ofendido a nadie, a mí me ofendieron, pero yo no lo voy a perdonar o yo no la voy a perdonar. Mire, para Dios esa es una ofensa para Él. Y posiblemente alguien no ofendió a nadie. Pero al momento que Él dice, yo no perdono, ya está ofendiendo al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros debemos de perdonar. Y por eso Él dice, si ustedes no perdonan a los que los ofendieron, yo tampoco les voy a perdonar sus ofensas. Ahora aquí hay que aclarar algo, hermano, ¿verdad? Definitivamente aquí hay que aclarar algo. Porque nuestro apóstol lo decía, no me recuerdo si la semana pasada o antepasada, hacía mención de eso. Él decía que perdonar no significa andar de la mano otra vez con la persona que lo ofendió a uno. Porque en sí el perdón lo que va a traer es sanidad al alma. Que cuando alguien que fue ofendido perdonó de todo corazón porque es alguien que murió para Cristo y hace la voluntad de Dios, a ese ya no le va ya no se le va a volver el estómago un ruidajal, ya no se le van a revolver las, como dicen por ahí en buen chapín, las tripas, ¿verdad? Ya no se le va a revolver el estómago cuando mire a la persona que lo ofendió. ¿Por qué? Porque perdonó de todo corazón.
porque es alguien que murió para Cristo y está haciendo la voluntad de Dios. Por eso le decía, hacer la voluntad de Dios, amado hermano, ay, a veces cuesta. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Será que ya morí realmente? ¿O todavía hay cosas en mi corazón que están vivas, pero que son de la carne? Repito, perdonar no quiere decir que usted vaya a andar risa y risa otra vez. No, pero si usted lo ve por la calle o la ve por la calle, Dios te bendiga, punto. ¿Va? Punto. Ok, entonces, mire esto. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, amado hermano, mire, ves. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no nos podemos comparar, hermano. Pero sí lo podemos tomar como una figura para nosotros. Ahí Él dice, yo no hago nada por mí mismo, sino que lo que hago es lo que he oído. Y entonces, cuando yo hago algo según lo que he oído, es correcto. Porque no busco mi voluntad. O sea, no busco hacer lo que yo quiero, sino busco hacer lo que me han dicho que yo tengo que hacer. No sé si me di a entender, hermano, pero yo creo que fui bien claro. Cuando usted hace algo conforme a la voluntad de Dios, usted lo está haciendo porque usted oyó la voz de Dios y Él le dijo qué hacer. Entonces, cuando usted hace conforme a la voluntad de Dios, está haciendo lo correcto. Por eso, mire, se lo leo otra vez. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Según oigo, así juzgo. En el caso nuestro no sería solo según oigo, sino según leo. Porque la palabra del Señor es la que nos ayuda a juzgar bien y hacer las cosas correctamente bien. Cuando yo leo y oigo la palabra de Dios y hago conforme a la palabra de Dios, me está diciendo que haga, entonces yo me convierto en alguien que hace ya no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la mejor. Ahora, hacer la voluntad de Dios tiene que ser algo que se aprende. No de la noche a la mañana se puede hacer la voluntad de Dios. Se tiene que aprender. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice el Salmo 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire, aquí hay dos cosas bien interesantes. Aquí, definitivamente, amado hermano, el salmista está reconociendo que si Dios no le enseña a hacer su voluntad, él por más esfuerzos humanos que haga, no lo va a lograr, no lo va a conseguir. No va a poder hacer conforme a su manera de pensar, no va a poder hacer la voluntad de Dios. Entonces nos tienen que enseñar, amado hermano, nos tienen que enseñar y nosotros también tenemos que aprender de esa enseñanza a hacer la voluntad de Dios. Y aquí viene lo más hermoso, hermano, porque uno de los seres que nos enseña a hacer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, porque ahí dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. O sea que el Señor en su misericordia está haciendo que su Santo Espíritu nos permita hacer la voluntad de Dios cuando nosotros dejamos que el Santo Espíritu de Dios nos guíe. Pero esa es una de las maneras en que nosotros podemos ser enseñados a hacer la voluntad del Señor. Pero mire esta otra.
Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, amado hermano, cuando usted y yo dejamos que la palabra de Dios nos enseñe a hacer lo bueno, es cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Mire qué hermoso es esto, hermano. Pero ¿sabe qué es lo más complicado? Que cuando alguien no ha muerto a sí mismo, hermano, ese no puede aprender. Le va a costar, hermano. Le va a costar. Va a estar oyendo la Biblia, la palabra. Va a estar leyendo la Biblia. Pero como no ha muerto a sí mismo, todavía hay algo de rochoy en su corazón. No va a poder hacer la voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios, necesitamos dejarnos enseñar por el Espíritu Santo y por la palabra. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir, amado hermano, que la palabra de Dios ilumina el camino por donde Dios quiere que caminemos. Pero a veces queremos caminar por donde la voluntad nuestra quiere caminar. Y no nos dejamos enseñar. Y hermano, mire lo que dice el Salmo 119, 66. Por eso fíjese que el apóstol Sergio, bueno, ha enseñado varias veces, usted lo sabe, si lo ha escuchado más de alguna vez, dice que hay cosas que se piden y hay cosas que se buscan. ¿Ah? Por ejemplo, él ha puesto el ejemplo de qué cosas se piden. Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy, se pide, danos hoy nuestro pan. Pero hay cosas que se buscan. Y en el libro de Hebreos, una de las cosas que se busca es la paz. Dice, buscad la paz con todos y la santidad. O sea, esas dos cosas se buscan. Pero también hay cosas que a uno le tienen que enseñar. Y la Biblia, ya se lo expuse yo aquí, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser enseñados a hacer la voluntad de Dios. Por eso mire lo que dice el Salmo 119, 66. Salmo 119, 66. Dice, enséñame la discreción y la sabiduría, porque confío en tus mandamientos. Entonces, hermano, algo que se aprende también es a ser discreto y a ser sabio. Según lo que dice el Salmo 119, 66. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente indiscreta a veces dentro de las iglesias? Porque no se deja enseñar por la palabra a ser discreto. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente dentro de la iglesia falto de sabiduría? Porque no se deja enseñar por la palabra. No se deja enseñar por la palabra. Y si hay algo que nosotros necesitamos, hermano, aprender, es sabiduría. Es sabiduría para actuar en cualquier momento de nuestra vida. Cuando alguien, amado hermano, ya murió para Cristo, ese se deja enseñar. Ese se deja enseñar. Pero no solo eso, sino que busca también ser enseñado para ser discreto, para ser prudente y para ser sabio. Y eso le falta también a una parte de la iglesia. Aunque usted no diga amén. Sigamos. Ya voy terminando. Porque el reloj, hermano, sigue marcando inexorablemente el tiempo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer más o menos las obras. No, ahí no dice así, ¿verdad, hermano? Ahí dice, para hacer buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, amado hermano, en este otro punto le quiero decir que alguien que ya murió para Cristo, ese es apto para servir. Aquel que todavía está en la carne, hermano, a ese le cuesta servir. Porque para empezar, mire, alguien que ya murió para Cristo aprende lo que es el principio de autoridad, el principio de sujeción y el principio de obediencia. Tres cosas importantes, amado hermano, en la vida de un cristiano. Y para servir, mucho más todavía, hermano.
Pero alguien que todavía anda en el rocho y que no ha muerto, hermano, ese lo mandan a hacer algo, está sirviendo en una iglesia, lo mandan a hacer algo, pero ahí va como el Chavo del 8, hermano. Sí, que no, que no, que sí, que solo a mí, que esto y que lo otro. Ese no ha muerto. Ese no ha muerto. O que solo a mí me ponen ahí, ya me cansé, ya me aburrí, a mí que me pongan en otro lado. No, hermano, mire, el que ya murió para Cristo, ese no importa dónde lo pongan a servir. ¿Por qué? Porque esa misma muerte que él tuvo a sí mismo, lo está haciendo apto para servir. Ese no le mira cara al trabajo, hermano. No le mira cara al trabajo. Entonces, una de las cosas que pasa con alguien que muere para Cristo es que empieza a ser apto para servir. Ahora, no quiero generalizar, hermano, ¿verdad? Porque yo sé que algunos, por ejemplo, mire, alguien que no ha muerto para Cristo, a ese no le gusta servir. Y simple y sencillamente cuando se le invita a servir, va, el Señor le muestra a uno, no, hermano, mire, yo para eso sí no. Para eso sí no. Pero hermano, mire, aquí entre nos, qué bendición es servirle a Dios, hermano. Es un privilegio enorme, hermano. De veras, hermano. Que a uno el Señor lo tome en cuenta para servir en su casa. Ese es un honor, hermano. De veras. Mire, fíjese que yo pasé un tiempo en iglesia. Un año, por decirlo de esta manera, oyendo, sentado, escuchando, recibiendo la palabra del Señor. Pero cuando me paré a servir, hermano, me paré a servir. Y desde ese momento no he dejado de servirle al Señor. Ni le dejaré de servir al Señor mientras esté en esta tierra. Porque para mí ha sido una bendición. El pago, hermano, el pago que yo he recibido por mi servicio es demasiado, hermano. De veras, es demasiado. Pero vive Dios y mi familia lo sabe. Y yo sé que muchos de ustedes también. Yo le sirvo a Dios por amor, hermano. Por gratitud. Y lo hago con gozo, hermano. De veras. A veces pasa uno, hermano, mire, por problemas tremendos. Y a veces uno se viene de bajón, pero el Señor se encarga de levantar. Sí, Señor. Pero eso sí, yo no he dejado de servir al Señor. Desde que el Señor me llamó a servirle, yo no le he dejado de servir. Tan solo una vez, en mi casa espiritual, dejé de servirle al Señor. No porque yo hubiera querido, sino por una parálisis facial que me dio. Y en ese tiempo yo estaba en la alabanza. Y obviamente yo no podía cantar. Pero fue el único tiempo, hermano, que yo le dejé de servir al Señor. Después, hermano, yo le serví. Y me encanta servirle al Señor, hermano. Me encanta servirle al Señor. Ahora, por eso le digo, yo no quiero generalizar. Pero ¿no será, hermano, que algunos que no le sirven al Señor dentro de su casa, dentro de la iglesia, será porque todavía no han muerto a sí mismos? Todavía están vivitos, hermano. No porque no tenga tiempo. Por eso le estoy diciendo, no quiero generalizar. Porque yo conozco gente que no tiene tiempo para servir. Por sus, pues, ocupaciones laborales. Pero hay algunos hermanos que teniendo tiempo no quieren servir. ¿No será que todavía no han muerto a sí mismos? Mire, fíjese que la Biblia nos relata, hermano, la vida de un hombre que tuvo que morir a sí mismo, a su manera de vivir, para poder servir con excelencia, fíjese. Mire, Filemón 1:10 al 13. Te suplico, dice, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Aquí está hablando Pablo, le está hablando en una carta a Filemón. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora, dice, nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Ay, hermano, mire, según dicen los conocedores de esto y lo que más o menos da a entender también el apóstol Pablo, es que Onésimo como que había defraudado, le había robado, había fallado en algo a Filemón, que era su amo, que era su señor.
Entonces lo meten al bote, lo meten a la cárcel y va a caer donde está el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta de quién era Onésimo en ese momento que Onésimo llega a la cárcel. Y se da cuenta de que él era alguien útil. Porque fíjense que Onésimo significa útil, significa provechoso. Eso es lo que significa el nombre Onésimo. Es la palabra griega 3862. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta, amado hermano, de que Dios había creado a Onésimo para ser alguien de provecho, para ser alguien útil, pero que en algún momento de su caminar se desvió y se volvió inútil y se volvió alguien sin provecho, todo lo contrario de lo que significa su nombre. Entonces viene el amado hermano y lo empieza a discipular ahí en la cárcel. Lo empieza, amado hermano, a reengendrar otra vez. Y Dios hace a través del apóstol Pablo como un instrumento de bendición para Onésimo, hace que Onésimo muera a esa naturaleza con la cual llegó a dar a la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, él sale totalmente cambiado. Es un hombre diferente. Es un hombre que ya es apto para el servicio, pero para el servicio ya con excelencia. Ya no solo para servir, sino para servir con excelencia. Porque el versículo, mire, ahí en el versículo 11 dice, 12, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora dice, nos es muy útil a los dos. O sea, amado hermano, que Dios transformó la vida de ese hombre. ¿Pero por qué? Porque déjeme pensar que Onésimo reconoció su condición. Ya ahí, hermano, en la cárcel, él dijo, sí, bueno, pues sí, tiene razón. Fallé y por eso estoy aquí. Y se dejó reengendrar por la palabra a través del apóstol Pablo, del discipulado, de la administración que Pablo le daba. Y entonces ya se volvió en alguien que realmente, como lo dice su nombre, o lo que significa su nombre, se volvió útil y se volvió provechoso, ya no solamente para Filemón, sino también para el apóstol Pablo. Porque imagínense, amado hermano, ese Onésimo cuando salió de ahí, salió hecho un predicador, me imagino yo. Miren qué cambio. Pero Onésimo tuvo que morir a su vieja vida, a su antigua manera de vivir, porque le gustaba ver, según dejan ver los estudiosos de esto. Pero eso lo cambió. Ahora, sigamos adelante, hermano. Mire, ya voy terminando, con esto voy compresionando. Filipenses 1:27 dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, dice, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tengan noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, alguien que murió para Cristo, hermano, y vive para Cristo, es alguien que tiene firmeza en su corazón. Es alguien, amado hermano, que no es de doble ánimo. Es alguien que ya no dice hoy sí y mañana no, sino que es alguien que tiene convicción. No es alguien que se acomoda a las situaciones. Por eso yo les he dicho anteriormente, y nuestro apóstol Sergio lo ha dicho también, lamentablemente algunos dentro del cuerpo místico del Señor, con toda esta situación, como ya nos están abriendo las iglesias, se acomodaron en lo espiritual, hermano. Dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de hacer tantas cosas que antes hacían, ¿verdad? Entonces, esa convicción que había en su corazón se vino para abajo. Algunos incluso, hermano, hasta ya han tirado la toalla. Hermano, y eso es más triste y es más tremendo. Tiraron la toalla, hermano, y no, ya no seguimos. Hasta aquí llegamos. Ya no vale la pena, como decía aquel corito, ¿va? Ahora, mire acá, Éxodo 14:13. Dice, y Moisés, disculpe que vaya un poco rápido por razones de tiempo. Éxodo 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y yo quiero decirle hoy, amado hermano, en el nombre de Jesús, que en medio de todo esto que estamos pasando, esté firme en el Señor. No desmaye, hermano, siga adelante, Dios está con usted. Aquí Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, no temáis porque estaban entre la espada y la pared, ¿va?
atrás estaba el Mar Rojo y enfrente venía el ejército egipcio. Entonces les dice, no temáis, dice, estás firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces, hermano, no temas. Mira, en medio de esta situación no temas. No pierdas esa firmeza que el Señor te ha dado y ha puesto en tu corazón. Mira, Dios en medio de todo esto hará algo por ti, hará algo por su pueblo, para que sigan adelante, para que salgan adelante otra vez. Tal vez el enemigo te ha metido pensamientos de, mira, de aquí no te levantás, de aquí ya no vas a poder seguir adelante, ya no vas a poder recuperar la vida. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Si la palabra del Señor dice, no temáis y estad firmes. Pero hermano, sé firme en tu convicción como hijo de Dios. Si crees que Dios está contigo, no desmayes. No desmayes, porque es Dios el que te está dando la fuerza, el que te está dando, hermano, la convicción de seguir adelante. Termino con esto. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre, por favor, diga siempre. Siempre. Dígalo con su boca. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En pocas palabras, o en otras palabras, lo que Dios nos está diciendo ahí, sigan adelante. Yo voy con ustedes. Sigan adelante. Yo nunca los voy a dejar. Yo siempre los he ayudado, los estoy ayudando y los seguiré ayudando. Yo siempre los he sostenido, los estoy sosteniendo ahora y los seguiré sosteniendo, porque los llevo sobre la diestra de mi justicia. Entonces, amado hermano, el que ya murió para Cristo y vive para Cristo, tiene la seguridad en su corazón, tiene la firmeza en su corazón de que Dios está con él. Alguien que murió para Cristo, ese jamás deja de pensar en esto. En Isaías 41:10. Y cuando el enemigo viene y lo quiere tocar y le quiere hacer pensar otra cosa, rápidamente. Por eso, amado hermano, mire, es importante también leer la Biblia y memorizar la Biblia. Porque cuando vienen los ataques de la Biblia, del enemigo, es cuando uno tiene que recordar de la palabra de Dios. Y decirle al enemigo, que el Señor lo reprenda. Ah, mira, tú me estás diciendo eso, pero ¿sabes qué? Escrito está. Escrito está. Y escrito está. Y a la tercera va a salir huyendo. Resistid al diablo y este huirá de vosotros. ¿Cómo lo podemos resistir? A las patadas. No, hermano, no se trata. Miren, nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la Biblia, sino contra potestades. ¿Y cómo va a pelear usted contra potestades espirituales? Con la espada. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermano, yo le aseguro que en medio de todo esto, Dios no lo ha dejado. No lo ha dejado. Y no lo ha dejado porque Dios tiene planes de bendición para usted y para los suyos. Amén. Y esos planes, hermano, son de bienestar. Esos planes son para darle un futuro y una esperanza a todos los suyos. Oh, sí, hermano. Isaías 41:13. Se lo dejo en su corazón, amado hermano. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ay, hermano. El que murió para Cristo, ese cree ciegamente en esta palabra. Aunque las condiciones en las que esté no sean las mejores. Pero él cree en esta palabra. No importa, no importa. Ahorita, pues, no estamos como quisiéramos. Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso. Amén. Que nos va a ayudar a seguir adelante. Que Él nos va a sostener sobre la diestra de su justicia. Ay, hermano, qué hermoso es. Mire, hermano, qué hermoso y qué bendición saber que usted y yo tenemos un Dios que nunca nos ha dejado
y que nunca nos dejará. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Sí, Señor. Morir a sí mismos para vivir para Cristo a veces duele, hermano. Pero el resultado de esa muerte viene a redundar en bendiciones inimaginables de parte de Dios. Mire, yo nunca me imaginé todas las bendiciones que iba a recibir de parte de Dios cuando empecé a morir de mi yo y empecé a vivir para Cristo. Yo no me imaginaba, hermano, estar aquí delante de usted. No me lo imaginaba. Pero me sujeté a la voluntad de Dios. Me sujeté a la voluntad de Dios. Y en su momento, Dios en su misericordia me puso donde estoy. Gracias a esa revelación que le dio a mi pastor y a mi padre espiritual, Pastor Nelson Dávila. Pero, amado hermano, tuve que morir a muchas cosas. Y gracias a Dios que lo hice, hermano. Porque si no, no sé dónde estuviera. No sé dónde estuviera. Por eso, amado hermano, esta noche yo te doy un buen consejo. Si a ti todavía te cuesta hacer algunas cosas en lo espiritual, ¿no será eso? Que porque todavía no has muerto realmente para Cristo. Hoy es una buena noche para que tú vengas delante del Señor y reconozcas tu condición. Tal vez, hermano amado, dentro de tu corazón todavía la carne se mueve. Y yo no te voy a decir que eso es fácil, cuesta, pero con la ayuda de Dios se logra cuando nosotros somos humildes y reconocemos nuestra condición. Por eso, mira, amado hermano, una de las cosas que vimos hoy es que para hacer la voluntad de Dios tenemos que morir a nuestro yo carnal, porque si no, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para ti es de bienestar. La voluntad de Dios para ti es bendecirte. Pero repito, necesitamos morir a nuestro yo carnal para que el yo espiritual empiece a vivir para Cristo. Déjame orar por ti esta noche y déjame hacer una invitación también. Aquellos que todavía no han muerto para Cristo, que no le han reconocido como su Señor y Salvador, hoy es una buena noche para que usted le abra, amigo o amiga, su corazón a Él, para que usted lo reconozca como el Hijo de Dios y como su Señor y Salvador. De lo demás Él se va a encargar. Mientras usted lo reconozca, hay cosas que Él va a hacer en usted. Por ejemplo, va a traer sobre usted el milagro del nuevo nacimiento. Va a anotar su nombre en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Hágalo, hágalo. Yo le aseguro, no se va a arrepentir, porque el que le está hablando lo pensó mucho. Pero ahora me doy cuenta que fue la mejor decisión que yo tomé para mi vida. Esa fue la mejor decisión de todas. Y tú, amado hermano, que tal vez te apartaste de la casa del Señor, que te apartaste del camino que el Señor te había marcado, por el cual tú deberías de haber caminado siempre, regresa. Regresa porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere cambiar tus vestiduras, Él quiere darte un anillo nuevo y ponerlo en tu mano como figura de que ese pacto entre tú y Él jamás se rompió. Pero también quiere cambiarte de calzado para que ya tus pies caminen conforme a su voluntad. Pero para eso vas a tener que morir completamente. Onésimo, mira, Onésimo es uno de los mejores ejemplos. Él ya en la cárcel reconoció su condición y murió a él. Y cuando salió de ahí, salió cambiado, salió mudado en otro hombre. Hazlo, amado hermano, reconcíliate con el Señor. El Señor ya viene y el Señor quiere llevarte. Y este año es el año de la reconciliación. Y Él quiere reconciliarse contigo. Hazlo. No temas, hazlo. Vas a tomar la mejor decisión otra vez en tu vida.
Y amado pueblo, déjame bendecirte a ti, tú que estás viendo ahí en tu casa, con tu familia. Y si tú sabes que hay algo a lo que tengas que morir esta noche, ve delante del Señor y díselo. Señor, mira, yo reconozco que mi carácter, tengo que morir a eso. Reconozco que soy desobediente, tengo que morir a eso. Reconozco, Señor, que soy irresponsable. Hermano, mire, hay tantas cosas a las que, pues, si nos sinceramos delante de Dios, tenemos que morir, hermano. Así es que yo lo dejo en tu corazón esta noche y déjame orar por ti y ministrarte esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias esta noche por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a morir aquellas cosas, Señor, que todavía no nos permiten hacer tu voluntad, Señor. A la rebeldía, a la desobediencia, a la falta de sujeción, Señor. A la falta de reconocimiento de autoridad, Señor, que tanto daño nos hace a veces, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor, por amor a tu santo nombre. Sabemos que tú vienes, Señor, por una iglesia que aprendió a vivir para ti porque murió a su yo pasado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Solos no lo podemos hacer, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, tal como lo decía el salmista, Señor. Por amor a tu santo nombre, te lo suplicamos esta noche. Y esta noche, Señor, yo bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, suplicándote como siempre lo hago, que tu ángel acampe alrededor de ellos para guardarlos y para defenderlos, Señor, y que la paz tuya, Señor, ministre sus corazones y sus mentes, pero que también el Dios de paz esté contigo, mi amado hermano. Bendecimos tu nombre esta noche, oh mi Dios amado. Te damos a ti toda gloria, toda honra y todo honor, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amado hermano. Que el Señor quede con usted. Ya sabe que mañana tenemos una nueva cita virtual a las 7 de la noche. Y si Dios lo permite y el Señor no ha venido antes, pues nos estaremos viendo el día de mañana. Hasta pronto, amados hermanos. Que el Señor les bendiga.